Bueno, como ha dicho Gaby, yo nací espiritualmente en esta iglesia. Recuerdo la primera vez que pasé por esas puertas donde está Emily y yo venía a esta iglesia, obligado por mi mujer, y venía con el espíritu de tratar de convencer a la gente de que esto era una mentira. Pero ya veis que no funcionó. Ahora estoy aquí para todo lo contrario, para tratar de convenceros, a los que no lo sabéis, que esto es una gran verdad. Así que si no crees, ten cuidado con lo que vas a escuchar, porque tiene poder. Porque conmigo la palabra obró con poder y hoy estoy aquí esperando que el Señor la use para poder obrar con poder en los corazones de aquellos que no lo conocen, pero también con poder en el corazón de aquellos que lo conocen para que salgamos hoy de aquí más edificados en su palabra. Antes de seguir, si me permitís, como ha dicho Gaby, soy pastor en Vendrell y como madre de la iglesia del Vendrell quiero traeros buenas noticias de vuestra hija. La iglesia de Vendrell está preciosa, está creciendo, hay una armonía, un amor y una comunión en esa iglesia que me han robado el corazón. Cuando yo me fui de aquí pensé, ¿dónde voy a estar en otra iglesia mejor que en esta? Pero me han robado el corazón las personas que el Señor ha traído allí, los amo con pasión y con locura. Por eso quiero que me permitáis, la hermanita mayor de la iglesia del Vendrell, ayer me llamó por la noche que se encontraba mal, con vértigos, ella se llama Luisa, y me dijo que no iba a poder venir. Le dije que yo tampoco iría porque estaba aquí, y le dije que desde aquí, como sé que se emite en directo y ella lo iba a ver, que le mandaría un beso enorme a Luisa, espero que hoy estén mejor. Así que gracias por permitirme esto. Y es curioso que yo no había hablado nada con Gaby sobre qué iba a pasar este vídeo, hablando de los hermanos que sufren mucho llevando la palabra del Señor a lugares terribles, donde son perseguidos, azotados, encarcelados y algunos de ellos incluso asesinados, ¿no? Porque la predicación que os traigo hoy, yo la había titulado Abraza el sufrimiento. Abraza el sufrimiento. Y esta predicación que se llama Abraza el sufrimiento viene de un texto, de una serie de predicaciones que yo estoy haciendo del libro de Éxodo en la iglesia del Vendrell. Si me queréis acompañar, vamos a leer Éxodo 5 del 1 al 21. Si abrís vuestras Biblias, Éxodo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21. Pero os voy a leer también el último versículo del capítulo 4, que se llama el 31, para que entendáis de dónde vienen. ¿Sí? ¿Lo tenéis todos? Dice así la palabra del Señor. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea.
Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hace 7 años fue cuando yo empecé a venir a esta iglesia y Dios cambió mi corazón y puso en mí el deseo y el gozo de querer congregarme todos los domingos para poder estar aquí en esta iglesia junto a mis hermanos adorando al Señor. Al igual que entonces, yo por aquellos tiempos ya trabajaba de vigilante de seguridad, y los vigilantes de seguridad pues tenemos que trabajar muchos domingos. Yo entonces trabajaba uno sí y uno no. Y el domingo que no podía venir, pues como se hace ahora, podía seguir el culto por YouTube, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar aquí con mis hermanos y tener esa comunión y esa armonía los unos con los otros. Así que puse en manos del Señor y oré porque me permitiera poder venir todos los domingos, y el Señor me lo concedió, lo permitió. Y en la iglesia yo estaba muy contento, pero eso hizo que algunos de mis compañeros de trabajo se pusieran en mi contra, porque para ellos el venir a la iglesia era una pérdida de tiempo. ¿Por qué Rafa puede ir a la iglesia y yo no puedo tener todos los domingos para ir a la montaña, a la playa o simplemente pasar tiempo con mi familia? Ellos no lo entendían, que es diferente a todas esas cosas, porque evidentemente ellos no conocen a Dios y no lo entienden. Y en aquellos tiempos me lo hicieron pasar bastante mal, porque se reunían a mis espaldas y hablaban entre ellos y decían: no hagamos las tareas que toca el sábado y el domingo para que las tenga que hacer el Rafa cuando venga. Ya que quiere estar en la iglesia, cuando venga que curre lo que no ha currado aquí el domingo. Y algunos de ellos, incluso cuando sabían que les tocaba trabajar un domingo, se iban el sábado al médico con cualquier pretexto para conseguir no tener que ir al día siguiente a trabajar. Y así, como yo era el responsable, yo era o bien el que tenía que ir a suplir o el que llamaba a algún otro compañero para que tuviera que ir. De manera que cuando yo llamaba a alguno porque yo tenía que venir aquí, me decían: ¿ves tú, no vayas a la iglesia? Yo sufría mucho por toda esta situación. Y ellos encima me decían que la culpa era mía. Tú eres el culpable, tú has provocado esta situación por egoísta, porque quieres ir a la iglesia. Y hermanos, ¿qué era lo que yo quería hacer? Yo lo único que quería era obedecer y adorar a Dios junto a mis hermanos aquí. Y no lo entendía. Dios, estoy haciendo lo que tú quieres y sin embargo sufro este sufrimiento. Si os fijáis en este texto, vemos que a Moisés le sucede algo parecido. Y lo vamos a ver en esta predicación en 3 puntos. Primero veremos que al igual que mis compañeros, Faraón no conocía a Dios. Luego veremos que igual que mis compañeros a mí me hacían sufrir, Faraón hizo sufrir al pueblo de Israel. Y finalmente veremos como al igual que a mí me culpaban, Moisés y Aarón fueron hallados culpables por el pueblo. Esta predicación viene de una serie de predicaciones que yo estoy haciendo, perdonad por la interrupción, que estamos haciendo en Vendrell, así que ellos tienen el contexto cada semana, así que permitirme que os haga, no me voy a extenderme mucho, pero sí poneros en el contexto, en este momento exacto en el que nos encontramos del libro de Éxodo.
Sabéis, o si no sabéis ya os lo digo, Génesis acaba con Jacob y su familia viviendo plácidamente en una ciudad de Egipto que se llamaba Gosén. Y allí vivían muy bien, tenían de todo. El faraón que había en aquellos tiempos les dio esas tierras para que pudieran vivir allí. Y tenían todas esas ventajas de vivir allí porque José, uno de los hijos de Jacob, había sido nombrado gobernador de Egipto. Y gracias a esto pudieron vivir muy bien allí en Egipto. Pero tras la muerte de José, tras la muerte del faraón que le puso como gobernador, pasaron de vivir plácidamente a convertirse en esclavos de un nuevo, malvado y perverso faraón. Este faraón, cuando vio que el pueblo de Israel crecía, cogió y dijo: están creciendo muchos, se están haciendo fuertes, ¿y qué hay si se rebelan contra nosotros? Y ordenó que mataran a los niños que les nacían del pueblo de Israel. Entre uno de esos niños nació Moisés, y Moisés fue escondido por sus padres. Moisés, finalmente, cuando vio que ya no lo podían esconder por más tiempo, lo pusieron en una canastilla en el río Nilo, y aquella canastilla llegó a parar a las manos de la hija de Faraón, que lo crió en palacio. Se crió como uno más de los hijos de Faraón, de los descendientes de Faraón. Y allí Moisés nos dice la palabra que se hizo poderoso en sus obras y en sus palabras. Y Moisés un día sintió el llamado de que él era del pueblo hebreo y quiso por sus propios medios salvar al pueblo hebreo. Y cogió y se presentó delante de ellos, y cuando vio que uno de los soldados egipcios maltrataba a un hebreo, Moisés se sintió con poder y ajustició al egipcio y lo mató. Y se presentó delante del pueblo diciendo: ¿habéis visto lo que he hecho? He matado a un egipcio por vosotros. Pero el pueblo le dijo: ¿pero quién eres tú para creerte que eres nuestro juez? ¿Quién te has creído que eres? Y a más, cuando Faraón se enteró que había matado al egipcio, mandó que capturaran a Moisés para matarlo. De manera que Moisés tuvo que huir y se fue a una tierra que se llamaba Madián, donde conoció a una mujer, se casó con ella y se quedó allí como pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Cuando ya llevaba al pueblo esclavizado 400 años sufriendo esclavitud allí en Egipto, Dios llamó a Moisés a la edad de 80 años. Moisés con 40 años quiso salvar al pueblo, se pegó 40 años en Madián y a la edad de 80 años Dios lo llamó. Moisés estaba paseando las ovejas de su suegro en un monte, en el monte Horeb, y vio una zarza ardiendo que se consumía. Moisés dijo: me acercaré a ver qué es esta grande visión. Cuando Moisés fue, la zarza le habló y le dijo: Moisés, cuidado, que al lugar que te acercas es tierra santa, quítate el calzado de tus pies. Y cuando llegó, Dios, en forma de zarza ardiendo que no se consumía, se le presentó como el gran yo soy. Le dijo: yo soy. Y le dio un cometido: Moisés, tienes que regresar a Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos y conducirlos a la tierra que yo os prometí. Y al principio Moisés pone varias excusas. Lo primero que le dice: mira, el pueblo no me va a creer. ¿Cómo? Si ya me echaron, si me repudiaron. Vieron que maté a un egipcio, quise interceder por ellos cuando yo era poderoso y fuerte en mis palabras y obras, y me echaron, me desecharon. Ahora que soy anciano y un simple pastor de ovejas, ¿me van a hacer caso? Mejor no. Y además soy torpe de lengua, no hablo bien. Y además llega un punto que le dice: mira, te estás equivocando, manda a otro. Pero ante todas estas excusas, Dios le dice: esto no va de lo que tú puedes hacer. Si ya lo viste, cuando eras poderoso no conseguiste nada, pero ahora lo vas a hacer porque yo soy poderoso. ¿Quieres verlo? Déjame ver tu vara de pastor. Y cogió la vara de pastor de Moisés y la convirtió en una culebra. Y Moisés se espantó al ver la culebra, pero luego Dios le dijo: cógela y cógela por la cola. Y la cola es el lugar más peligroso para coger una serpiente. Niños, si alguna vez veis una serpiente, nunca la cogáis por la cola, porque la cabeza se girará y te picará. Pero Moisés, sabiendo que era el lugar más peligroso, la cogió por la cola y la vara se volvió, la serpiente se volvió a convertir en su vara. Pero por si acaso Moisés con esto no tenía suficiente, Dios le dijo: enséñame tu mano.
la mano estaba sana. Métela en tu pecho, sácala, la mano estaba llena de lepra. Y Dios le dijo, vuelve a meter la mano en tu pecho, y al sacarla, la mano volvía a estar sana. De manera que de esta manera Moisés pudo entender que aquella zarza ardiendo que le hablaba, que le había dicho yo soy, era el Dios Todopoderoso. Y finalmente le obedeció. Dejó Madián, cogió a su mujer y a sus hijos y partió para Egipto. Y en medio del desierto se reunió con su hermano Aarón. Y juntos se presentaron delante de todos los ancianos del pueblo de Israel, y Moisés y Aarón les contaban todas estas obras y palabras que Dios le había dado a Moisés. Vieron las mismas señales que Moisés había visto, le enseñaron cómo la vara se convertía en culebra y cómo la mano de Moisés se ponía llena de lepra y se volvía a sanar. Y el pueblo, al ver todas estas obras, al escuchar la palabra de Dios, creyeron, y dice que juntos se inclinaron y adoraron a Dios, porque dijeron, por fin Dios ha enviado a nuestro Salvador, ha visto nuestra aflicción, nuestro sufrimiento, y viene para libertarnos de la esclavitud de Egipto. Correr, Moisés, Aarón, ir ante Faraón, y os esperamos aquí, que nos vamos a ir, por fin saldremos de Egipto. Pero ahí entramos en el primer punto de nuestra predicación. Faraón no conoce a Dios. Poneros en el lugar de Moisés y Aarón. Después de ver que el pueblo creyó, que el pueblo se inclinó y adoraron a Dios, sabiendo que el pueblo ya estaba con ellos, que les apoyaba, sabiendo que Dios estaba con ellos y llevaban la vara de Dios en su mano, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Moisés y Aarón seguramente pensarían, ya está. Ya lo hemos hecho, hemos hablado en nombre de Dios, hemos traído la palabra de Dios, hemos hecho lo que Dios nos ha pedido, el pueblo ha creído, han adorado, se han inclinado ante Dios, ya estamos delante de Faraón, le hemos dicho lo que Dios nos ha pedido, se acabó, nos vamos al desierto a celebrarle fiesta a Dios. ¿Pero qué pasó? Que Faraón respondió, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí sonaría, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hermanos, las cosas no siempre van a salir como nosotros pensamos. Por muy bien que pensemos que estamos, por muy bien que digamos, yo lo estoy haciendo todo, me congrego aquí todos los domingos, vengo cada miércoles al culto de oración, leo cada día la palabra de Dios, tengo mis tiempos de oración delante de Dios cada día. Por mucho que pensemos que lo estamos haciendo bien, las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos. Dios es soberano y tiene un plan que no tiene por qué ser nuestro plan. Y que por mucho que pensemos que las cosas no están saliendo como yo quiero, el plan de Dios al final siempre va a ser mejor que el tuyo. Fijaros en Moisés y Aarón, lo hicieron bien, obedecieron lo que Dios les dijo. Y no era una tarea fácil, cuidado, no estamos hablando cualquier cosa. A un pastor y a un esclavo les dice, ir delante de Faraón. Faraón, la máxima autoridad en el reino más grande de entonces, Egipto, y hablarle a él. Y en Egipto tenían muchos dioses, pero Jehová, el Dios de Israel, no era uno de ellos. Y por eso Faraón le dice que ni conoce a Jehová ni piensa obedecerle. Así que fijaros, a pesar de la obediencia y la valentía de Moisés y Aarón, Faraón rechaza a Dios, porque considera que no necesita un Dios más. ¿Yo para qué que necesito al Dios de Israel si ya tengo muchos dioses? Es más, Faraón decía, si yo mismo soy un Dios, todo Egipto se somete a mí, lo que yo digo se hace. Si Faraón ordenaba esclavizar a todo un pueblo para que construyeran ciudades para él, se esclavizaba a ese pueblo hasta la muerte y punto, nadie lo cuestionaba. Si Faraón, y fijaros en esto, ordenaba matar a todos los niños, bebés nacidos de ese pueblo, se les mataba sin piedad, nadie se cuestionaba nada. Pero fijaros, aunque Faraón era la máxima autoridad en Egipto, para ellos una divinidad, aunque era malvado y aunque rechazaba a Dios, Faraón aquí nos muestra y nos hace una buena pregunta.
Y es una pregunta que todos deberíamos hacernos si es que nunca te la has hecho. Y esa pregunta es, ¿quién es Jehová? Dicho de otra manera, ¿quién es Dios? Y puede que alguno aquí, al igual que Faraón, esté pensando, mira, yo ni sé quién es Dios, ni me importa quién es Dios, ni tampoco estoy dispuesto a obedecerle. Bien, déjame decirte que a Faraón no le fue muy bien por rechazar y negar a Dios. Más bien todo lo contrario, acabó sufriendo el juicio de Dios, no solo él, sino todo su pueblo. Si tú también rechazas y niegas a Dios, al igual que Faraón, un día sufrirás su juicio. Y el no creer que un día sufrirás el juicio no te va a librar del juicio. Faraón se pensaba que tenía al pueblo de Israel esclavizado, pero déjame decirte que el que realmente era un esclavo era él. Era un esclavo de su propio pecado y era un esclavo de Satanás, igual que todos los que rechazan y niegan a Dios. Pero Dios es tan misericordioso y tiene tanto amor y tanta gracia que trató de que Faraón pudiera conocer a Dios. Trató de que no fuera así, de que no tuviera que cumplir todos esos juicios. Por eso le dijo a Moisés y Aarón que le tenían que decir así a Faraón: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos ahora pues camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Fijaros, esto nos tiene que llevar a preguntarnos si el propósito de Dios era sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo a que habitaran y vivieran en la tierra prometida. ¿Por qué aquí Dios le dice que le diga que es solo por 3 días? ¿Nunca os lo habéis preguntado? En Éxodo 3:18 vemos como Dios le está diciendo esto mismo a Moisés para que se lo diga a Faraón, que es solo por 3 días. ¿Por qué hace esto? Que está como ahí, como un trilero intentando engañar a Faraón, Dios. Dios hace esto para darle a Faraón la oportunidad de ablandar su corazón. Pero Faraón rechaza a Dios y rechaza incluso esta petición menor de, mira, dale 3 días de fiesta. Y Faraón lo rechaza. No atienda a esta petición menor. Y fijaros que Moisés hace aquí una cosa que Dios no le dijo, le lanza una advertencia a Faraón, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y es muy interesante que Moisés diga esto, porque Dios no le dijo en ningún momento que le dijera esto a Faraón. Pero ¿qué hace aquí Moisés? Moisés, en un intento humano por tratar de convencer a Faraón, se lo dice. ¿Por qué? Porque Moisés sabía lo que iba a pasar. Porque Dios ya le había dicho en Éxodo 4:23 que Dios le dijo, he aquí yo voy a matar al hijo de Faraón, su primogénito. Y esto también nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos. Cuando vemos que el mundo rechaza a Dios, sabiendo el juicio que les espera, cuando vemos que no atienden a la palabra de Dios, tratamos de ser nosotros, con nuestros argumentos, de hacer todo lo que humanamente podemos para que esa persona pueda conocer a Dios, pueda volverse a Dios y pueda confesar a Dios y evitarle hacia el juicio. Pero si os ha pasado esto, hermanos, ¿cuál es la mayoría de veces el resultado cuando hacemos eso? ¿No os ha pasado que el resultado la mayoría de veces es todo lo contrario? No solo siguen rechazando a Dios, sino que acaban aborreciéndote a ti también. Acaban aborreciéndonos a nosotros por el simple hecho de querer presentarles a Dios, por el simple hecho de querer llevarles el Evangelio para que puedan conocer a Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. Faraón hace sufrir al pueblo de Dios. Faraón, ante la insistencia de Moisés y Aarón, no les hace ni caso. Y no solo no les hace ni caso, sino que al ver cómo el pueblo ha cesado de sus tareas, les dice, Moisés, Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas.
he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, que vayan ellos y se busquen la vida, que busquen por ellos mismos la paja, y les impondréis que hagan los mismos ladrillos que hacían antes, y que no disminuyan nada su trabajo, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y Faraón dice: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y hermanos, esto que dice Faraón, así es como el mundo ve a la iglesia cuando nos reunimos para adorar a Dios. Dicen: están ahí perdiendo el tiempo. Podrían estar haciendo cosas más importantes, podrían estar saliendo y repartiendo alimentos a los pobres, podrían hacer cosas útiles, podrían estar trabajando, pero no, están ahí sin hacer nada. Están ahí escuchando palabras mentirosas. Así lo veía Faraón. Así lo veía Faraón y así lo ve el mundo hoy. La petición de Moisés y Aarón hacía que el pueblo se distrajera de sus tareas. Así que Faraón ordena a los cuadrilleros y a los capataces, que no eran egipcios. Los cuadrilleros y los capataces habían sido elegidos de los hebreos para ponerlos a mandar al resto del pueblo. Y les dice que no le den paja para que puedan seguir haciendo los ladrillos y que ellos se busquen la vida, pero que tienen que producir la misma cantidad de ladrillos. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy corto para aquellos que son incrédulos. En los descubrimientos arqueológicos en Egipto se han encontrado como en cierto tiempo de la historia las casas dejan de estar hechas con la paja y empiezan a ser hechas con otro tipo de arbustos y de hierbas para hacer los ladrillos. Con lo cual, la arqueología confirma lo que justo está diciendo este texto. Y Faraón dijo: agrávese la servidumbre sobre ellos, y lo hizo poniendo más carga de trabajo sobre el pueblo para afligirlos todavía más en su dura servidumbre, incrementando así su sufrimiento para que estén ocupados en su trabajo y se dejen de tonterías. Y aquí llega la pregunta que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué le sucede todo esto al pueblo de Israel? ¿Por qué le sucede? Por el simple hecho de querer obedecer y adorar a Dios. Están haciendo lo que Dios pide y la respuesta es más sufrimiento. Todo es consecuencia de hacer lo que Dios pide, obediencia y adoración. Y es que, hermanos, ser cristiano, aquí sabemos que hay varios jovencitos que se han bautizado hace poquito, y los que llevan más tiempo en la fe lo podrán afirmar. Ser cristiano no significa: bueno, ya Dios me ha salvado, me he bautizado, así que a vivir una vida plácida, tranquila, sin sufrimiento, esperando que un día me muera y parta a la presencia de Dios, o que Jesús vuelva. No va a ser así. No va a ser así. Te va a pasar como al pueblo de Israel. Ellos estaban allí así, esperando con ansias que Moisés y Aarón regresaran de hablar con Faraón para que les anunciaran y les dijeran: hey, somos libertados de la esclavitud, nos vamos a la tierra prometida. Pero no se encuentran con eso. Lo que se encuentran es que vinieron sus paisanos, los cuadrilleros y los capataces, y les dijeron: hey, ha dicho Faraón que no nos da paja y que encima vayamos nosotros a recoger la paja, pero que tenemos que seguir haciendo los mismos ladrillos. Esperaban noticias de liberación y alegría y se encontraron con más carga, más trabajo y más sufrimiento. Venían de estar todos juntos, unidos, gozosos, adorando a Dios, y ahora en vez de estar juntos y unidos, eran esparcidos por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en vez de paja. Se habían inclinado para adorar a Dios y ahora eran azotados por adorar a Dios. Y fijaros, en medio de esta situación, en medio de este sufrimiento, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hacen los capataces? ¿Van a buscar a Moisés? Moisés, ¿qué ha pasado? ¿Van a buscar a Dios? No.
se fueron a ver a Faraón. Y fijaros cómo le hablan a Faraón. ¿Por qué haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. ¿Qué están haciendo aquí? El pueblo busca un culpable. Buscan un culpable y van ante Faraón porque consideran que Faraón es la máxima autoridad y quien tiene poder para librarles de la aflicción y el sufrimiento. Y lo hacen en vez de volverse a Dios. En vez de ir a Dios, se van ante Faraón y le repiten constantemente que somos tus siervos. Como si tuvieran más esperanza de conseguir algo de Faraón que buscando al Dios Todopoderoso. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando vivimos una situación de sufrimiento, cuando sufrimos injusticia, puede que tú estés sufriendo una situación de injusticia en tu trabajo, puede que si estás estudiando en el instituto te sientas que te están haciéndolo pasar mal y sufriendo por el simple hecho de que eres cristiano, puede que te pase con tus vecinos. Y muchas veces cuando nos pasa esto, en vez de buscar a Dios, queremos ser nosotros los que con nuestra astucia arreglemos el problema y empezamos a buscar gente a la que nosotros le damos cierta autoridad. Busco a mi jefe en el trabajo, busco a mi profesor o a mi tutor en el instituto, si tengo un problema con el vecino me voy ante el alcalde y está bien buscar a veces cuando tenemos un problema a las autoridades, pero hermanos, pongámoslo primero en manos de Dios. No buscamos a los que tienen cierta autoridad primero, busquemos al que tiene toda la autoridad. Y Él obrará para que los que tienen cierta autoridad puedan hacer algo. Pero busquemos al que tiene toda la autoridad. Pero no es lo que hicieron los capataces. Ellos se fueron ante Faraón. ¿Y cuál fue la respuesta por buscar a Faraón? Estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Es como si Faraón les dijera, la culpa es vuestra. ¿Por qué estáis ahí parados, ociosos, sin hacer absolutamente nada, perdiendo el tiempo? Así que nada, a trabajar, no se os dará paja y a seguir haciendo los mismos ladrillos. ¿Veis el resultado de no buscar a Dios y buscar al que le damos nosotros autoridad? Hermanos, en caso de sufrimiento, busquemos a Dios. Si buscamos en el mundo, ¿qué es lo más probable que nos pase? Que se aumente nuestro sufrimiento, nuestra carga, como le pasó aquí al pueblo de Israel. ¿Y sabéis qué es lo peor que cuando nos pasa eso? Que encima, como el pueblo, cuando salieron de delante de Faraón, como no consiguieron nada, dijeron, esto es culpa vuestra, Moisés y Aarón, sois vosotros los culpables. Y ese es el tercer punto. Cuando Moisés y Aarón vinieron y mostraron al pueblo las señales que Dios había hecho, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Creyeron, se inclinaron y adoraron a Dios. Bien, alegría, gozo, pero a las primeras de cambio, con el primer problema que surge, el pueblo que había estado adorando, inclinando junto a ellos, ahora van con el dedito acusándoles y señalándoles y diciéndoles, vosotros sois los culpables. Cuando salieron de la presencia de Faraón les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. El pueblo pasó de adorar a Dios a culpar a los enviados por Dios. Y es que así es nuestra lengua, hermanos, malísima. ¿Con qué facilidad soltamos nuestra lengua? Santiago 3:9 nos dice, con la lengua bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. ¿Qué habían hecho Moisés y Aarón para que el pueblo los señalara como culpables? ¿Qué habían hecho? Simplemente habían obedecido a Dios. Habían hecho lo que Dios les había dicho, le habían obedecido y habían servido a Dios. Y el resultado de obedecer y servir a Dios es que el pueblo les desprecia, les culpa y les señala y les dice que son sus verdugos. Habéis puesto la espada en su mano.
Qué valientes para decirle eso a Moisés y a Faraón. Pero cuando van delante de Faraón no le dicen, Faraón, mire delante de ti Jehová y te juzgue. A Faraón no le dicen nada. Pero a Moisés y a Aarón qué rápido se lo dicen. Ni siquiera hablan con él, ni siquiera le preguntan. Vosotros sois culpables. Temen a Faraón, son temerosos de Faraón, son temerosos de los hombres. Pero qué poco temerosos de Dios. Qué poco tardan en señalar y culpar a sus propios hermanos. Sin ni siquiera ir y decirles, ¿qué ha pasado? Cuando habéis ido delante de Faraón, ¿qué ha pasado? Nada, no le preguntan, no hablan con ellos. Los culpan. Ya tienen un veredicto, no quieren escucharlos. Sois culpables. Hermanos, servir y obedecer a Dios muchas veces va a hacer que suframos eso, rechazo y sufrimiento. Pero no solo por los incrédulos. Aquí no estamos hablando de los egipcios, eran el propio pueblo, sus propios hermanos, los que le estaban señalando. Y eso sigue sucediendo hoy. ¿Cuántas veces somos señalados por nuestros propios hermanos en la fe? Enseguida vamos con el dedo acusador señalando a otro para culpable, simplemente por el hecho de que aquí las cosas no están saliendo como a mí me gustan y la culpa es tuya. El pueblo pensaba que cuando Moisés y Aarón salieran de hablar con Faraón iban a ser liberados inmediatamente de la esclavitud. ¿Pero qué pasó? Fueron afligidos, sus cargas fueron aumentadas, más sufrimiento, y esto les lleva a buscar a un culpable. Hermanos, muchas veces queremos que las cosas sean como yo quiero y cuando yo quiero. Y cuando las cosas no salen según mi plan y mi voluntad, en vez de buscar a Dios, en vez de descansar en la soberanía y la voluntad del Dios Todopoderoso, empezamos a buscar culpables a quien poder señalar. Señalamos a Moisés, señalamos a Aarón, señalo a mi pastor, señalo a un diácono, señalo a mi hermano en la fe. Alguien tiene que ser el culpable, porque Dios no puede permitir esto. Alguien tiene que ser culpable. Pero hermanos, mucho cuidado porque cuando hacemos eso estamos señalando y culpando al soberano. ¿O es que acaso a Dios se le ha escapado un detalle? Dios, esto aquí se te ha escapado. Menos mal que estoy yo aquí, que soy más justo y más listo que tú para decírtelo y señalarte yo al culpable, porque a ti se te ha escapado de las manos. Cuando hacemos eso y vamos señalando a un hermano, culpándolo, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Estamos señalando arriba. Estamos señalando a Dios y le estamos diciendo, no estoy conforme con lo que está pasando. Y la culpa es tuya, porque no merezco este sufrimiento. Estás siendo injusto conmigo. Yo estoy haciendo lo que tú me pides y lo que recibo es sufrimiento a cambio. Hermanos, vivimos en medio de un mundo que no conoce a Dios. Vivimos en medio de un mundo que rechaza a Dios. Un mundo caído en pecado. Y en este mundo todos, absolutamente todos, creyentes y no creyentes, sufrimos las consecuencias del pecado. Porque todos somos culpables. No señales al de al lado, pues señálate a ti porque tú eres culpable igual que yo soy culpable. Todos somos culpables ante Dios. Así que no señales a nadie. Primero mírate a ti, mírate tú, mira tu pecado y tu culpabilidad antes de señalar al que tienes al lado. Pero como cristianos, no solo sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados de vivir en un mundo caído en pecado, también sufrimos a causa de nuestra fe. Vamos a sufrir por el simple hecho de querer obedecer y adorar a Dios. Pero hermanos, llegado el momento, hemos de estar dispuestos a abrazar el sufrimiento. Hemos de abrazar el sufrimiento. Por medio del sufrimiento, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando sufrimos, Dios está trabajando en nosotros y nos hace crecer en santidad y madurar en nuestra fe. Cuando pasamos en nuestra vida por momentos de sufrimiento, y puede ser por muchas cosas, puede ser porque estás sufriendo, no conozco a muchos de los que hoy estáis aquí, puede ser que estés sufriendo una enfermedad terrible y que eso te haga sufrir.
Puede ser que estés teniendo problemas económicos, que no llegues bien a final de mes. Puede ser que en tu trabajo te estén haciendo la vida imposible. Puede ser que en tu instituto te estén fastidiando y te estén dando la vara todo el día, haciéndote bullying. Puede ser que estés teniendo problemas en tu matrimonio. Puede ser que tengas problemas con tus hijos. Puede ser que estés sufriendo problemas de adicciones, que estés teniendo problemas con el alcohol, con las drogas, que estés teniendo problemas con el juego. Puede ser que estés sufriendo por muchas cosas. Puede ser que estés sufriendo por un problema en tu propia iglesia y que eso te lleve a sufrir. Pero hermanos, no podemos ir a Faraón primeramente a tratar de solucionar el problema. Ni tampoco, sobre todo y por encima de todo, no debemos acusarnos los unos a los otros. Porque eso es lo que le encanta a Satanás. Que vayamos con el dedito acusándonos. Y Satanás va a usar eso para hacerte daño, para causarte más sufrimiento. Es lo que hizo desde el principio con Adán y Eva en el Edén. No solo les tentó, sino que acabó haciendo que Adán culpara a Eva, que Eva culpara a la serpiente, y hoy seguimos igual buscando culpables. Hermanos, no busquemos culpables, si solo hay un culpable y es el único enemigo que tenemos. Es Satanás y el pecado. No debemos luchar entre nosotros ni acusarnos los unos a los otros. El sufrimiento, hermanos, no tiene que separarnos. El sufrimiento, hermanos, tiene que servir para unirnos. ¿Qué nos dice la palabra en 1 Corintios 12:26? Si un hermano padece, te está diciendo aquí la palabra, si un hermano está sufriendo, todos los miembros se duelen con él. No te dice, si un hermano sufre, ve y acúsalo. Te dice, abrázalo, ámalo, sufre con él. Hermanos, la iglesia tiene que ser como Dios nos dice en Colosenses 3, de 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. ¿Pero qué nos pasa, hermanos? Que somos tan egocéntricos, somos tan orgullosos, que cuando llega el sufrimiento nos olvidamos de estos textos. Nos olvidamos de que formamos parte de un cuerpo. Nos olvidamos de que nos tenemos que amar aún en el momento de la prueba y de la dificultad. ¿Y qué hacemos? Empezamos a lamentarnos, empezamos a quejarnos, empezamos a autocompadecernos y a vernos como víctimas. Y miramos a Dios diciéndole, ¿por qué tengo yo que pasar por todo esto? ¿Por qué? Hermanos, el sufrimiento forma parte de la vida del cristiano. Como cristiano tenemos una marca, ¿sabéis cuál es? El sufrimiento. Como hijos de Dios llevamos esa marca y la Escritura nos lo enseña constantemente. Mirad el ejemplo de Job. Job sufrió por el simple hecho de, fíjate lo que te digo, de ser un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos lo dice en Job 1:1. Pero ¿qué pasó? Gracias al sufrimiento, Job acabó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendito sufrimiento, Señor. O mira a José. José sufrió mucho en su vida. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pero ¿qué dijo el mismo José a sus hermanos? No me enviasteis aquí vosotros. Me vendisteis como esclavos, pero no fuisteis vosotros, sino Dios. Acabó dándole gloria a Dios por haber sido vendido como un esclavo por sus propios hermanos. El rey David sufrió persecución por parte de Saúl, que le quería matar.
Pero no solo eso, sufrió persecución de parte de su propio hijo que también quería matarle. ¿Pero eso en qué convirtió a David ese sufrimiento? Ese sufrimiento, nos dice la palabra, que convirtió a David en un varón conforme al corazón de Dios. Y gracias al sufrimiento de David, hoy tenemos salmos preciosos. ¿Quién no recuerda el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios mío, estarás conmigo. ¡Wow! Yo quiero sufrir si me va a llevar a esto. Dios, hazme sufrir para que yo sea así. Pedro y Juan fueron encarcelados y azotados por predicar a Cristo, pero en medio de ese sufrimiento salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué decir de Pablo? Pablo pasó de ser el que hacía sufrir a los cristianos a sufrir él en sus carnes todo tipo de penalidades por causa del nombre de Jesús. Pero sobre todo, hermanos, y por encima de todo, ¿dónde nos tiene que llevar el sufrimiento? Nos tiene que llevar a fijar a nuestros ojos en Cristo. No a mirarnos a nosotros mismos, no a ser egocéntricos y ni mucho menos, hermanos, el sufrimiento nos tiene que llevar a culparnos los unos a los otros. El sufrimiento nos ha de llevar a amarnos como Cristo nos amó, sin que lo mereciéramos. Cuando éramos culpables y siendo culpables, Cristo nos amó. Y así te dice que ames a tu hermano. Si ponemos nuestros ojos en Cristo en medio del sufrimiento, sea cual sea la situación que estás viviendo, vamos a encontrar el gozo de saber que un día estaremos junto a Él en su reino. Jesús dijo, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hermano, en medio del sufrimiento, mira a Cristo. Mira a Cristo y nadie ni nada te podrá quitar el gozo. Y tendrás tanto gozo que aun en medio del sufrimiento podrás venir delante del Señor y decirle, gracias Padre, porque aun en medio del sufrimiento todo lo puedo y todo lo soporto en Cristo que me fortalece. Así que hermanos, en medio del sufrimiento podemos ser egocéntricos y buscar a un culpable y prolongar así nuestro sufrimiento y el sufrimiento de los que nos rodean, o podemos buscar a Dios y encontrar gozo si abrazamos el sufrimiento. ¿Tú de cuál eres, hermano? ¿De los que buscan un culpable o de los que buscan a Dios? El pueblo de Israel, en medio del sufrimiento en Egipto, no buscaron a Dios y eso les llevó a ir ante Faraón y cuando salieron buscar un culpable y culparon a Moisés y Aarón que habían sido enviados por Dios para librarlos de la esclavitud. Pero es que 2000 años más tarde el pueblo seguía igual. Cuando estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano hicieron lo mismo con Jesús. Jesús vino para librarlos de su esclavitud, esta vez del pecado, y al igual que culparon a Moisés y Aarón, culparon a Jesús hasta el punto de pedir que lo crucificaran. Y Jesús, siendo Dios, sabiendo que su propio pueblo lo rechazaría y lo condenarían a morir, estuvo dispuesto a dejar su reino y su gloria y venir a pasar por todo ese sufrimiento. No me extraña que en el huerto de Getsemaní Jesús se entristeciera y se angustiara en gran manera por todo lo que estaba al punto de pasar, hasta el punto que suda sangre y se acerca a sus discípulos y le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sabía que en unas horas el pueblo al que había venido a salvar iban a estar señalándole, acusándole, gritando, ¡crucifícale, crucifícale! Y hoy, 2000 años después de que Jesús muriera en la cruz
Yo me imagino al Señor, a Jesús, sentado en su trono, y me lo imagino triste, igual que en Getsemaní. Triste a ver cómo muchas veces su iglesia, cuando las cosas no van como nosotros queremos, cuando estamos pasando por momentos de aflicción y sufrimiento, en vez de mirar a Cristo, seguimos señalándonos y culpándonos los unos a los otros. Sigue habiendo entre nosotros capataces, como hubo allí en Egipto, que vienen y señalan a los culpables. Hermanos, hemos de abrazar el sufrimiento, porque en medio del sufrimiento es cuando nos identificamos realmente con Cristo. Y diréis, Rafa, ¿cómo se abraza el sufrimiento? Así no se abraza el sufrimiento. El sufrimiento se abraza viniendo a la palabra y buscando en la palabra. Abrazar a la palabra es abrazar a Cristo, y Cristo es el máximo exponente de lo que es el sufrimiento. Abraza la palabra y abrazarás el sufrimiento, porque aquí encontrarás el consuelo, el descanso y el gozo para soportar ese momento de dolor y sufrimiento. Jesús en la cruz abrió sus brazos. Jesús en la cruz, al abrir sus brazos, abrazó el sufrimiento y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Es en la cruz donde somos más que vencedores ante el sufrimiento. Si no tienes a Cristo en tu vida, sin Cristo, ¿a qué te va a llevar el sufrimiento en tu vida? Te va a llevar a que te vuelvas un egocéntrico, un orgulloso, y eso te va a conducir a la destrucción, a la amargura, a la ansiedad y a la depresión. Y cuando estés así, que no tienes salida, tu única salida es señalar y culpar a los demás, porque no tienes esperanza. Si no tienes a Cristo, no tienes a quien agarrarte en medio de tu sufrimiento. Pero si tienes a Cristo en tu vida, por muy mal que pienses que lo estás pasando en este mundo, por mucho que pienses que estás sufriendo, que no te mereces pasar por lo que estás pasando, si tienes a Cristo y miras hacia la cruz y ves allá a Jesús, que siendo perfecto, sin mancha y sin pecado, viendo a Jesús que dejó su reino y su gloria para venir a este mundo, a morir por ti, vas a tener a quien agarrarte. Y Jesús no tenía por qué hacer esto, pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Jesús, en obediencia a Dios, haciendo la voluntad del Padre, vino como siervo y sufrió mucho. Sufrió el ser traicionado por uno de sus discípulos, sufrió el abandono de sus discípulos, sufrió el rechazo de su propio pueblo, sufrió el abandono de su Padre en el momento más difícil, colgado en la cruz. Sufrió escupitajos, sufrió bofetadas, puñetazos, insultos, burlas y la humillación de, siendo el Rey de Reyes, ser coronado con una corona de espinas. Sufrió azotes que desgarraron su piel y finalmente sufrió dejándose que traspasaran sus pies y sus manos para acabar muriendo colgado en una cruz. Hermano, si amas a Cristo, has de estar dispuesto a abrazar el sufrimiento como Cristo lo abrazó. Me encanta esta cita de Lutero, dice: si a Cristo le pusieron una corona de espinas, no esperemos nosotros una corona de rosas. Para acabar ya, dejarme deciros, en este mundo todos somos siervos de alguien. Todos somos siervos de alguien, pero solo hay dos a los que servimos. O servimos a Faraón, que es Satanás, o servimos a Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra, dice el Señor: o estás conmigo o estás contra mí. No hay un camino del medio. No hay yo soy bueno, yo no quiero saber nada de Satanás, pero bueno, tampoco me interesa Dios. O estás con Satanás o estás con Dios. Aquí no hay medias tintas. Si eres siervo de Satanás, de Faraón, vas a ser un esclavo en esta vida y en la eternidad. Pero aún estás a tiempo de volverte a Dios y decirle: yo quiero ser un siervo tuyo. Y que Dios te libre de esa esclavitud al pecado
y puedas ser hecho libre y un siervo del Señor para toda la eternidad. Hermanos, nuestra liberación de la esclavitud al pecado, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra adopción como hijos de Dios, nuestra herencia en el reino de Dios por toda la eternidad, ha sido ganada en favor de nosotros gracias al sufrimiento de Jesús. Así que cuando estés en desánimo, cuando estés sufriendo, no seas egocéntrico, no te centres en ti y mira a Cristo, fija tus ojos en Cristo y piensa en todo lo que Él sufrió por ti, por amor a ti, y abraza al sufrimiento con gozo, sabiendo que Cristo sufrió por ti. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Padre Santo, perdónanos. Perdónanos por nuestro egocentrismo. Perdónanos por nuestro orgullo. Perdónanos por no descansar en tu soberanía, en tu providencia y voluntad y querer siempre que las cosas salgan como nosotros queremos. Perdónanos cuando acusamos y señalamos a los que tenemos al lado en vez de mirar nuestro propio pecado. Perdónanos cuando ponemos la mirada en nosotros y no en Cristo. Y gracias, Padre. Gracias porque por medio de tu Santo Espíritu tú nos ayudas a darnos cuenta de que lo estamos haciendo mal y podamos volvernos a ti. Y no importa cuántas veces lo hagamos mal, tú siempre nos amas y nos perdonas. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu nos capacite para ver nuestro pecado, que nos llene de arrepentimiento, pero que también nos llene de fe de saber que fuimos salvados gracias al sufrimiento de Cristo, para que eso nos lleve a abrazar el sufrimiento y cuando estamos pasándolo mal, tú lo uses para tu gloria, Padre, para que crezcamos en santidad, maduremos en nuestra fe y nos capacite para ser mejores siervos, para que tú seas glorificado, para que estemos dispuestos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Te pido así que sea por tu iglesia, Padre, para que tú la puedas usar y que tu reino siga siendo extendido aquí en la tierra. Y te pido así por todos esos hermanos que están sufriendo en lugares tan peligrosos, Padre. Hoy pedíamos por África, que tú los guardes y los cuides, que ellos abracen el sufrimiento, sabiendo el galardón que les espera un día cuando estén junto a su Señor y Salvador, Padre. Gracias por estos hermanos y ayúdanos aquí que vivimos en un lugar más confortable a aprender de ellos, Padre. A que no estemos ociosos sin hacer nada, sino que nos ocupemos en servirte y glorificarte a ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.